Buenos días, mi nombre es Mercedes Nadales. Voy a hablar un poco de lo que es la moral y la ética para entrar en el conjunto de lo que sería la ética familiar. Primero, la moral es un tema de personalidad, de conducta, de comportamiento y se afianza en las costumbres propias de un individuo que están incluso antes de nacer, dictadas por su región. Vamos a poner un ejemplo entre países para poder visualizar esto. En el Medio Oriente está muy bien que un esposo o un hombre tenga 4 esposas, si es que tiene la disponibilidad económica de mantenerlas. Está muy bien, es aplaudido por ellos, pero en América Latina, América en general, no está bien visto que un hombre tenga 4 esposas, incluso si tiene 2 se considera bigamia. Bajo este punto de vista, la moralidad depende de la región donde nos encontremos, es decir, que para los que consideran moral alguna cosa, consideran amoral otra. No hay un punto de equilibrio entre estos porque está directamente relacionada a la costumbre. Esto radica en lo que va a ser la personalidad, de la cual hablaremos un poco más adelante. Lo que se refiere a la ética es el punto en común que tiene la moralidad, es decir, que la moralidad puede ser aplicada y no hay medias tintas, no hay que esto puede ser, que esto no puede ser, que esto me parece, que esto no me parece, porque la ética estudia el comportamiento. Es la rama de la filosofía que estudia el comportamiento y la moralidad para ejercerlo. Un ejemplo de esto podrían ser los derechos humanos, donde todos tenemos derecho a la vida, a la libertad, etc. Entonces tenemos claro que la moralidad se establece por un conjunto de acciones que ejecutamos todos los días y la ética por el conjunto de acciones a la cual tenemos raciocinio, pensamos, tomamos decisiones y que se arraigarán a lo que consideramos normas o leyes. Vamos a poner otro ejemplo. En el Senado o en el Congreso, para aprobar una ley, primero debe haber una discusión. Pongamos esta tela de juicio. ¿El aborto es legal o no es legal? En América del Norte, en algunos estados, se ha probado que el aborto es legal. Es legal si fue producto de una violación, es legal si hay un peligro de muerte para esa persona, es legal si. Pero en el resto de América del Sur, apartándonos de algunos estados de América del Norte, no se considera ético o moral que el aborto exista. Por eso hay leyes, porque cuando nosotros juntamos lo que nosotros pensamos, lo que nosotros creemos con el colectivo, nacen lo que son las normas sociales, las leyes que rigen a lo que se considera comunidad. Selección simple, diría Darwin. Seguimos. Desde la formación del individuo, existe lo que es la base del hogar o la familia, y aquí entramos en el tema de ética familiar. ¿Qué se considera ética familiar? ¿La ética familiar es moral? ¿Existe la moralidad dentro de la ética familiar? La respuesta es que sí. Veamos con el ejemplo que voy a poner ahora mismo de una niña y volvamos para hacer un análisis de ese video. ¿Qué? La melegada. En este video vemos a una niña haciendo cosas muy malas. Primero está sosteniendo un arma, así sea de juguete. El mensaje inconsciente que le está transmitiendo al menor es muy malo. Estamos ejecutando la moral. Vemos que es malo. ¿Éticamente está bien? No está bien. ¿Existe ética familiar dentro de esa familia? No existe. Desde este punto, hacemos ver que la ética familiar es posible si la familia tiene bases sólidas en lo que será el comportamiento y la educación. Vamos a ver un siguiente video y volvemos para analizarlo.
Dios, gracias por esta noche. Te pido que perdones mis alimentos, que bendigas mis pecados y me ayudes a ofender a los que me perdonan. Perdón. En el video que acabamos de ver de una oración de un muñequito que se llama Fork, que muchos lo conocen, él está orando, está ejerciendo desde su raciocinio a algo que considera ético. Lo que está diciendo no lo comprende porque está casi dormido, pero nos fijamos una vez más que lo que es moral viene de la costumbre y lo que es ético viene del raciocinio, es decir, que hay una elección fija. Vamos a entrar en lo que son las bases familiares y voy a dejar por acá una imagen para analizarla. Ahora sí, ¿qué es la personalidad y de qué nos habló esa imagen? La personalidad está basada en el comportamiento de la persona dentro de una sociedad a la que está directamente ligado, es decir, que todos vivimos en sociedad. Nuestra personalidad depende de factores internos como de factores externos y es necesario hablar de la personalidad porque hablaremos de lo que se considera dignidad. ¿Qué es la dignidad? La dignidad es la condición en la que el ser humano establece principios y valores por sí mismo, no dejándose humillar con otras personas y teniendo en claro o en cuenta que su autoestima o el amor por sí mismo es superior, sin necesidad de atacar a los demás. Es decir, que la condición de ser dignos depende de la personalidad. Un momento acá que es un shock. ¿A qué me refiero con que la personalidad y la dignidad van de la mano? Una persona que no tiene personalidad, lógicamente no tiene autoestima, carece de dignidad porque no se ama a sí mismo. Hay un concepto en la dignidad que dice que el ser humano, y aquí voy a hacer énfasis, es digno por ser humano. ¿Es un poco ilógico lo que acabo de decir? Pues no. Porque el ser humano no es digno por el simple hecho de ser humano, sino por el hecho de valorarse y establecer principios o juicios de valor, y eso depende directamente de la personalidad. En lo que se refiere a dignidad, hay distintas modalidades o fuentes de pensamiento para que nosotros nos demos cuenta que hay diferentes personalidades, diferentes tipos de dignidad y que la dignidad posee varias teorías. La dignidad existe si hay un bien común. La dignidad existe si es una cualidad. La dignidad existe si forma parte de alguna autoridad. Entonces, para juntar todos estos conceptos, vamos a decir que la dignidad existe si la persona tiene raciocinio para tener un poquito de lo que sería autoestima. ¿Puede existir la personalidad si no existe la autoestima? No. Vamos a hablar de la familia a manera social. Primero, la familia es la base de la sociedad. La base de la sociedad es que la sociedad se compone de muchísimas familias y en conjunto estas establecen lo que sería una base. Una base quiere decir que aunque todos estemos unidos como sociedad, todos participamos y tenemos lo que significa juicios de valor. Entonces, la sociedad es de por sí formada por la familia. La familia es un ente social por el hecho de sociabilizar, de compartir costumbres, principios y creencias. Entonces, desde este punto es importante que la familia fomente lo que son los principios éticos como la justicia, el respeto, la igualdad y la libertad, y a nivel social definir lo que es libertad.
Aquí voy a llamar o voy a nombrar a Rousseau o a Rousseau, que fue un filósofo. Y él plantea lo de la Carta Magna que al principio dije, o en otro informe dije, que era el conjunto de normas que adoptaba la sociedad. Y esta Carta Magna luego evoluciona en lo que se conocerá como constitución de diferentes países, constitución en sí, sin tener un hincapié en ningún país. Entonces, ¿qué es la libertad? Planteando el tema de Rousseau, la libertad puede ser medida, es decir, que aunque vivamos en sociedad, la libertad no es un sentimiento efímero ni es un sentimiento eterno, no es expansible, no es que yo puedo hacer todo lo que quiera porque soy libre. Fijémonos en los derechos humanos. Los derechos humanos plantean que todo ser humano, por ser humano, tener la cualidad de ser una persona, es libre. ¿Pero libre en qué sentido? Hay un artículo dentro de los derechos humanos o un hincapié que dice que todos somos libres. ¿Qué significa libertad y qué significa libertinaje? La libertad es lo que ejercemos al hacer lo que es conveniente hacer bajo el raciocinio de que estamos haciendo lo correcto, o hacer lo que sabemos que no está bien bajo el raciocinio de que no estamos haciendo lo correcto. Libertinaje es confundir la libertad, tomarla desde un punto negativo y expandirla. Dentro de la sociedad todos somos libres si seguimos algunas normas o algunas leyes. Y si hablamos de que la familia es la base de la sociedad, debemos estar claros que la formación de individuos o de niños depende del buen funcionamiento de la familia. Y aquí voy a entrar en el tema de que la familia puede ser funcional o puede ser disfuncional. Una familia que es funcional, que tiene un núcleo, mamá, papá, hijos, todas establecen una serie de principios. Entonces el ser que se va a formar ahí, el niño que se forma dentro de ese hogar, suele ser un niño con buenas costumbres, principios establecidos y falta de vacíos o heridas de la niñez. En cambio, los niños que crecen en familias disfuncionales no suelen tener principios, por lo tanto sus raciocinios según lo que pase, no tienen valores establecidos, que es lo que le estoy diciendo, los principios, por lo tanto tienen muchas heridas internas. Esta clase de familia disfuncional, que suele ser cuando los padres se separan, cuando los padres están juntos pero pelean, cuando uno de los padres fallecen, de repente hay una disfunción de otro tipo dentro de esa familia, afecta directamente al niño. Por eso, antes de formar una familia, hay que pensar: esta pareja es con la que yo quiero vivir, tener hijos a futuro, puedo mantener a mis hijos, tengo el poder económico o adquisitivo para mantenerlos. De ser así, ¿cuáles son las medidas a tomar si quiero tener un hijo y que esté sano? Y aquí entramos en las costumbres de antes del nacimiento, formar el carácter del niño, formar la personalidad del niño, aunque la personalidad es de la persona, es la cualidad con que la persona se va a desarrollar. Como padres tenemos que velar que nuestros hijos desde antes de nacer se sientan amados o queridos. Voy a terminar con un concepto o una definición que yo amo mucho, es la definición de Cardía. Dice que Cardía es el asiento de las emociones, de las intenciones y de las percepciones. Es el asiento del oculto y es la conexión más pura que existe con el espíritu del hombre. De aquí que para formar niños sanos, una sociedad sana, es importante que la familia o el núcleo familiar establezca principios y valores en los niños. Le enseña lo que es lo bueno y lo malo, lo enseña a pensar, a diferenciar lo que los demás dicen que puede ser bueno a lo que en realidad es bueno, lo que las personas dicen que es malo y lo que en realidad es malo.
También me gusta mucho una frase de Cantinflas que dice que hay dos fuentes de educación o conocimiento. Una es la casa y la otra es la escuela. Si cualquiera de las dos falla, simplemente la otra no sirve. Y voy a hablar antes de despedir este video de lo que es ética en política y a nivel social. A nivel social, la ética establece normas, reglas y principios bajo los cuales regirnos. A nivel político, la ética se aplica para establecer nuevos artículos o para derogar artículos o para actualizar artículos, es decir, una medida en común que todos respetemos. Depende de la institución, depende del país en que nos encontremos, todos debemos seguir lo que son reglas y lo que son las leyes. A nivel social, la ética puede establecerse en juzgar las buenas acciones y realizar el ejercicio de imitarlas y a juzgar las malas acciones para no volverlas a repetir. Muchas gracias por su atención.